Es noticia Guatemala, que está bajo estado de sitio tras una violenta ofensiva de las pandillas. 9 policías se fueron asesinados y se registraron motines carcelarios en decenas de instituciones y con decenas de rehenes. El presidente Bernardo Arévalo suspendió garantías constitucionales para enfrentar a Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, pandillas acusadas de terrorismo, sicariato, extorsión y narcotráfico. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el estado de sitio en el país. El mandatario tomó esta decisión luego de que las pandillas mataran a 8 policías en varios ataques y protagonizaran diversos motines en las cárceles con decenas de rehenes. La medida, que debe ser ahora ratificada por el Congreso, de mayoría opositora, suspende derechos de reunión y manifestación y permite además las detenciones e interrogatorios sin orden judicial. No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país. A estos criminales que creen que un gobierno democrático es un gobierno débil, les estamos demostrando con hechos contundentes que están fatalmente equivocados. El presidente también anunció que la policía tomó el control de 3 cárceles donde los pandilleros mantenían retenidas a 46 personas desde el sábado para exigir que los líderes de estos grupos criminales fueran trasladados a penales con menores medidas de seguridad. El gobierno decretó 3 días de luto nacional y el lunes están suspendidas las clases, mientras que la Embajada de Estados Unidos pidió a su personal que se refugie y evite las multitudes. El presidente del Congreso, el opositor Luis Contreras, hizo un llamado a la unidad para enfrentar uno de los momentos más dolorosos y desafiantes del país. Para conversar sobre este tema, quiero darle la bienvenida en Guatemala a Luis Miguel Reyes, el director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala. Está en pantalla. Luis Miguel, buena tarde y bienvenido. Buena tarde, muchas gracias por la invitación. Es un gusto su país. Guatemala atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad. ¿Qué factores explican, Luis Miguel, esta ofensiva tan violenta de las pandillas contra el Estado? Bueno, hay factores de tipo estructural. Venimos enfrentando un desmantelamiento de la Policía Nacional Civil con los últimos 2 gobiernos y también un desmantelamiento del Ministerio Público en manos del actual fiscal general Consuelo Porras, y eso ha dado, digamos, lugar a, muchísimos casos de impunidad en el país, lo que nos ha llevado a este punto en donde las estadísticas de criminalidad se han incrementado, ¿verdad? Con la llegada, digamos, de este nuevo gobierno. Eso de forma, digamos, más de mediano plazo, pero en el corto plazo, principalmente porque el actual gobierno intentó movilizar a algunos dirigentes del barrio 18, principalmente a la persona conocida como El Lobo, ¿verdad? Que es como el máximo dirigente del barrio 18. Y en esas movilizaciones, en 2 ocasiones, han provocado reacciones muy fuertes de parte de los pandilleros. En esta última ocasión es probablemente la más fuerte. Este era un plan que ya tenían, pensado desde hace mucho tiempo. Y en el momento en el que se intenta trasladar a esta persona que se le conoce como El Lobo, y además que él estaba pidiendo ciertos privilegios como tener aire acondicionado en el lugar donde estaba recluido, y algunos otros privilegios, en el momento en el que se hace, pues la respuesta fue estos 12 ataques dirigidos en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, de la cual actualmente ya tenemos información que se ha elevado a 10 el número de fallecidos. Y hay algunos que todavía se encuentran en estado grave, y bueno, esperamos que puedan salir de esa situación. Ahora, el presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio y suspendió garantías constitucionales. ¿Qué implicaciones sociales y democráticas tiene una medida como esta en el corto y mediano plazo? Bueno, es una medida temporal. Se dijo que se haría únicamente por 30 días. Para poder primero retomar control de los centros penitenciarios que fueron vulnerados por las pandillas, y luego también el objetivo principal es poder hacer capturas y recapturas de pandilleros, porque en el mes de septiembre tuvimos una fuga de más de 20 pandilleros también asociados
al barrio 18 y a la Mara Salvatrucha. Y eso, pues, digamos, ha derivado en esta crisis de inseguridad. Entonces, de momento, yo creo que no hay un riesgo democrático con esta medida, más bien es una medida temporal para retomar control. Y por las señales que ha dado el gobierno, pareciera que no se va a extender más del tiempo que se ha indicado. Ahora, tengo entendido que esta medida de estado de sitio debe ser ratificada por el Congreso de mayoría opositora. ¿Qué riesgos ve usted si esta medida se politiza en medio de una emergencia nacional, que es lo que está viviendo el país por temas de seguridad? Yo dudo que el Congreso rechace esta medida tomada por el gobierno porque es una medida que en este momento es considerada muy popular debido a la crisis, a la emergencia que tuvimos durante el fin de semana. De hecho, hoy se suspendieron las clases, ¿verdad? En todos los establecimientos educativos. Y eso obviamente pues ha puesto a la ciudadanía en alerta. Y obviamente pues el asesinato de 10 agentes de la Policía Nacional Civil. Entonces yo creo que en este momento la población está muy de acuerdo con esa medida y por lo tanto eso va a presionar a los diputados para que no la rechacen, ¿verdad? Sin embargo, pues sí ya hemos visto algunos mensajes de algunos diputados de oposición que le dicen al presidente Arévalo, porque el presidente Arévalo fue diputado en la legislatura anterior, entonces, y él criticaba este tipo de medidas del gobierno durante la pandemia del COVID-19. Entonces le dicen al presidente que cómo se atreve, digamos, ahora él a proponer esta medida cuando en el pasado la rechazaba. Claro, son contextos distintos, pero sabemos que hay un uso político por parte de la oposición para estas medidas, ¿verdad? Fíjate, Luis Miguel, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha son tan violentas que han sido designadas y calificadas como organizaciones terroristas. ¿Crees tú que este enfoque principalmente represivo es suficiente para enfrentar este fenómeno estructural o hay que hacer algo más? No, no es suficiente porque a lo que nos estamos enfrentando, esas estructuras de crimen organizado transnacional, ¿verdad? No, estas ya no son pandillas de barrio, digamos, esta idea que se tiene como las pandillas de grupos de jóvenes desadaptados, sino que son estructuras complejas que están ya integradas a la sociedad, que lavan dinero, que tienen contacto con cárteles, ¿verdad? Y estructuras de crimen organizado transnacional. Entonces, aquí lo que se necesita es una... claro, digamos, la declaratoria de terrorismo sobre las pandillas ha sido muy criticada, ¿verdad? Porque lo que se necesita realmente es una estrategia más integral que ayude a fortalecer los sistemas de seguridad de los países y también el sistema de justicia, porque lo que se ha visto en los últimos años es que estas estructuras ya tienen relación con el sistema político del país y también con el sistema de justicia. Entonces, realmente lo que necesitamos es atender las causas estructurales, que son la debilidad de nuestro sistema de justicia, la debilidad de la Policía Nacional Civil y las estructuras de seguridad del país. Y también hay que hablar de la relación que tienen con los políticos, financiamiento de campañas políticas y también financiamiento de campañas para jueces que hay en el país. Es decir, Luis Miguel, la corrupción policial y judicial está haciendo que esto que tenga mayores efectos en el país, es decir, el tema del poderío que tienen las pandillas en tu país. Totalmente, es que aquí esto tal vez hay que hacer un símil de las pandillas hoy, el Barrio 18, la Mara Salvatrucha, tal vez lo más parecido a ellas son estas estructuras de la mafia que vemos en las películas, ¿verdad? Son estructuras muy complejas que están integradas a la sociedad, que lavan el dinero en la economía nacional y que además, como decíamos, tienen esta conexión son transnacionales, ¿verdad? Tienen esta conexión con grupos en otros países. Incluso se ha visto, hay reportes de pandilleros de la Mara Salvatrucha, incluso en España, ¿verdad? Entonces es incluso iberoamericano el problema. Es un problema muy complejo, ¿verdad? Y va más allá de una designación de terrorismo porque está claro que cometen actos que generan terror en contra de la población, pero aquí, digamos, hay que ir a la estructura, ¿verdad? Hay que ir al fondo
que están financiando campañas políticas, que tienen jueces, que tienen personas dentro de las fuerzas de seguridad. Entonces, digamos, esto es muy complejo en nuestros países y por eso se necesita una solución integral, ¿verdad? No es, digamos, es relativamente diferente a tratar con una estructura terrorista. Quiero que hablemos esta tarde también de un actor que en todo esto es víctima. ¿Cómo impactan estas medidas excepcionales, el estado de sitio, por ejemplo, en las comunidades vulnerables que muchas veces viven atrapadas en medio entre la violencia criminal y la respuesta del Estado, del gobierno como tal? Totalmente, ¿verdad? Al final, pues la pita siempre se rompe por el lado más delgado y desafortunadamente son las poblaciones en mayor vulnerabilidad. Sabemos que el fenómeno de las pandillas se desarrolla principalmente en áreas urbanas y periurbanas, en donde también la pobreza es más dura, ¿verdad? Entonces suele ser la población de esos espacios la que termina pagando los platos rotos de muchísimas cosas, ¿verdad? No solo del fenómeno de la violencia, pero principalmente, ¿verdad? Las principales víctimas de los grupos pandilleros son emprendedores y pequeños negocios que tienen que pagar extorsiones, ¿verdad? Que son cuotas de hasta $100, para comentarle un poco a la audiencia, hacer ahí la referencia, a la semana, ¿verdad? Que tienen que pagar para comprar su seguridad. Y eso afecta a la economía familiar de una forma impresionante y de hecho ha sido una de las causas que se nombra como causa, ¿verdad?, del fenómeno migratorio que experimenta Guatemala hacia Estados Unidos. Entonces es un problema que tenemos que atender con gran celeridad. Sé que es muy difícil, por supuesto, hacer una fórmula que sirva para resolver un problema tan complejo como este, pero más allá de la coyuntura, ¿qué cambios estructurales necesita Guatemala para debilitar de forma sostenible ese poder de las pandillas y evitar que esta crisis vuelva a repetirse? El Salvador, por ejemplo, encontró su camino y redujo los homicidios a cero. Bueno, creo que comenzando de abajo hacia arriba hay que retomar control de las calles, ¿verdad? Porque es en donde se cometen la mayoría de los crímenes por estos grupos. Luego retomar control de los centros penitenciarios, que son espacios en donde se planifican muchos de los delitos de estos grupos. Y luego subiendo un poco, ahorita es urgente que se recupere la institucionalidad del Ministerio Público, porque la actual administración es en sí mismo una estructura del crimen organizado que tiene tomado ese espacio, pero en mayo vamos a tener un cambio y ya estamos en ese proceso de elegir a quién será el próximo fiscal general. Y luego, si vamos un poquito para arriba, pues llegamos a las cortes, ¿verdad? Las cortes también necesitamos una reforma profunda del sistema de justicia para poder limpiarlo de toda esa corrupción y esa conexión que tiene con grupos del crimen organizado, de la cual los grupos de pandilleros son solamente uno, pero también hablamos de grupos de narcotráfico y otros que tienen gran influencia sobre el sistema de justicia guatemalteco. Quiero agradecer a Luis Miguel Reyes, es el director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala, por compartir con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Gracias. Un gusto, gracias por la invitación.